Aide Ávila, que ella, tenemos un lazo de unión a través de la docencia. Las dos somos docentes jubiladas y cuando ella se acercó a la editorial, primero pensamos hacer material educativo y sin querer queriendo, se ve que ya Aide tenía su alma de poeta y empezó a darme primero, me dice, Argentina, primero te traigo esto a ver si se puede hacer un librito. Y bueno, ya los libritos fueron 6, creo, o 7. ¿6? 7 libritos. Vean cómo escribe Aide, realmente una poeta incansable. No sé, parece que no duerme. Bueno, Aide es nacida en Jáchal, provincia de San Juan, pero adoptó nuestra provincia hace muchos años. Bueno, era maestra de enseñanza primaria, miembro del COFAR, Consejo Federal de Folclore Argentino, miembro también de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, filial Salta, y entre sus libros aparecen Esencia en 2019, Nostalgias Tornasoladas en 2019, Desandando el Amor en el 2020, Coplas del Alma en el 2021, Magia y Encanto en Spinella y JB en el 2022, Espejismo en el 2022, y el último es Miscelánea, que el año pasado no pudo presentarlo, perdón, en la Feria del Libro Buenos Aires, así que lo vamos a presentar este año si Dios quiere. Bueno, un incansable, digamos, conocedora de distintos estilos, ¿no? Y ya seguramente nos va a comentar. Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Muy feliz y medio asustada un poco porque no estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Más bien escribir y bueno, por ahí para leer lo que uno escribe y qué sé yo. Y agradecer a Argentina porque es un honor, es una gran alegría el que me hayas convocado. Como ella dijo, me llamo Aide Ávila y tengo muchos años. No sé, diríamos cuando empiezo a escribir, creo que allí por la niñez, es decir, desde siempre. Pero fue más o menos en el año 60, quizás antes, un poquito antes, con la adolescencia, que ya empiezo como a tener conciencia de lo que escribía y a juntarlos. Y en el 60 precisamente armo un cuaderno que le llamo el Gran Cuaderno, donde ya empiezo a registrar cada uno de los poemas en esa época muy sencillos, muy ingenuos y qué sé yo, pero bueno, son mis primeros poemas. Con el tiempo empiezo también ya la carrera docente, ser maestra, que pienso yo que es para lo que yo nací, para ser maestra. Entonces, por ahí, el hecho de dedicarme en cuerpo y alma a la tarea de enseñar, me quitó un poco la poesía, dejé un poco la poesía, el escribir ya a un costado y creo que por mucho tiempo no lo tuve en cuenta. He trabajado desde el principio en escuelas muy lejanas, en la montaña, donde no sé de dónde venían los chicos, pero ahí empiezo mi carrera. Y después con el tiempo he ido acercándome a mi casa primero y después a donde yo quería ir, porque en algún momento me crecieron alas y me gusta viajar, me gusta andar. Por ese motivo me parece que estoy acá en Salta, después de haber andado por muchos lugares. En un principio, el hecho de ser maestra suplente me hizo que estar un año en una escuela, al año siguiente cambiaba de lugar, me iba a otro. Entonces, ahí pude conocer tanto mi provincia, los distintos departamentos de mi provincia y después de algunas otras como Mendoza y Neuquén y ahora y después Salta.
Así pasaron los años en los cuales trabajé. Saqué la cuenta que en total trabajé 44, 46 años. 44 en la docencia en la escuela primaria y 2 años como coordinadora docente en la PADI, que es una institución de chicos con alguna discapacidad. Así que feliz en ese aspecto de haber cumplido con la misión que Dios me tenía reservada. Cuando me jubilo, los primeros años los tomé para leer. Me desquité con el leer libros que no fueran de escuela, porque durante todo ese tiempo de escuela solamente traté de perfeccionarme, de buscar cosas nuevas para que la enseñanza fuera lo mejor. Leí, hasta que creo que leí lo suficiente y en un momento dado digo, bueno, ¿y ahora qué? Entonces algo me dijo la poesía. Estaba leyendo en este último tiempo con los títulos y los temas que me dieron las chicas, Silvana y Argentina, y leí algo sobre la revelación, la rebelión. Y eso es lo que es, me di cuenta, nunca había tenido en cuenta ese aspecto en cuanto a poesía, porque es más bien, podría decir, instintiva, pero viendo o leyendo, veo que es una revelación, porque cuando yo empiezo a pensar de nuevo en que podría empezar a escribir, o que podría buscar los poemas anteriores que todos estaban, como digo, en un cuaderno, en un lugar de honor de mi biblioteca, yo tuve un sueño y siempre en la mesa de luz tengo un anotador para ver las cosas que uno va necesitando y que tengo que comprar al otro día. Pero esa noche me levanté, me desperté, no tanto, y pude escribir algo que alguien me decía que tenía que hacer o que tenía que decir, o lo que yo tenía para decir. Así que garabateé a oscuras o semioscuras lo que pude, y a la mañana siguiente lo armé, lo traduje, y de ahí nació una poesía que se llama Volver a comenzar. Por eso pienso yo que es la inspiración en sí, la poesía en sí, es una revelación. Una revelación porque uno exterioriza algo divino, algo que uno no sabe que está, y que de pronto las palabras mágicas aparecen y se transforman en versos, en poesía. Y sí, a partir de ahí escribí. Ese primer libro, que se llama Esencia, tiene un lenguaje particular. Creo que yo venía bastante imbuida de los temas escolares como el universo y demás, así que casi todos los poemas tienen relación con el espacio, con vuelos espaciales, con vivir experiencias celestiales, diríamos estelares. De ahí en adelante, bueno, ya regreso y el resto de las poesías son más naturales, más cotidianas, y bueno, al escribir, cuando uno le preguntan o uno trata de decir qué es la poesía, es eso, la expresión de los sentimientos, de las emociones que uno tiene adentro. Pero para mí el tratar de escribir es como adentrarme en un universo donde todo no está, y es solamente el hecho de sentir la voz interior que uno tiene, y van apareciendo las palabras sueltas o ideas que uno sin pensar o sin querer las va escribiendo. Eso por un lado. Después por el otro lado, el hecho de que hay situaciones o hechos que lo motivan a uno a escribir, entonces uno ya escribe con
con un motivo especial sobre lo que pudo ocurrir o lo que ha ocurrido, lo que uno ha vivido. Y bueno, finalmente es el estar enfrente de un papel en blanco, por ahí también es bastante choqueante, pero bueno, la poesía sirve, es como, para mí, como un refugio, es un hogar. Y a esto lo tomo a modo, me parece que plagio, de un nene que escribía un nene de 16 años, que escribió sus poesías, publicó su libro. Y cuando alguien le pregunta, ¿cómo fue que te dedicaste a la poesía o por qué escribiste poesía? Dice, porque yo no estaba muy contento, yo estaba triste y la poesía fue para mí como mi hogar, dijo. Entonces eso creo que es para mí también un hogar, un refugio en el que puedo ser yo, pero puedo ser muchas personas, mucha gente. Creo que eso, si alguien me quiere preguntar alguna cosa, pero en síntesis, eso para mí es la poesía o es mi poesía. Ahora, también hay un trabajo arduo, porque, digamos, no es simplemente escribir por inspiración, sino que el acto de escritura tiene de la mano un acto de profunda lectura y declaración del lenguaje. Hay que saber escribir una décima, hay que saber escribir Spinetta, hay que saber escribir JB. ¿Cómo fue indagar en todas estas formas de...? En principio yo escribo la poesía que nace. Creo haber tenido, o mejor dicho, seguramente tuve muy buenos profesores de lengua, de literatura, porque mis conocimientos son aquellos del secundario. Yo no tengo terciario, yo tengo secundario, soy maestra normal en aquella época. Muy buenos, porque con esos rudimentos yo pude conocer todos los recursos, todas las formas de escribir poesía. Y con el tiempo, ya cuando vuelvo, a los 75 años, les cuento que vuelvo otra vez con la poesía y empiezo a escribir con el primer libro que se llama Esencia. Entonces, a partir de ahí, también fue mi deseo de no solamente escribir instintivamente, diríamos, sino que soy lectora y me gustó un poco investigar. Entonces, el venir a Salta, y creo que reunirme con José, con el poeta que estábamos esperando, con José Cantero, me reúno con la copla. Entonces, no solamente la copla de José, que me encantó, sino que me puse a estudiar qué era la copla y llegó el momento en que pude escribir coplas con bastante soltura, a lo mejor no tan hermosas, pero coplas al fin que fueron, el producto es Coplas del Alma. Tengo una anécdota para contarles. Cuando yo vine a Salta y todavía me sentía turista, fui una noche con amigos, con mis hermanos, al boliche Valderrama. Y ahí estaba nada más y nada menos que Manuel J. Castilla. Entonces me preguntan si yo quería conocerlo. Yo creo que eso sería lo máximo que me puede suceder en esta vida. Así que me acerco, lo saludo, él me ofrece sentarme a su lado y me pregunta cómo me llamo, seguramente habremos charlado de Bueyes Perdidos, y me dice, te voy a hacer una copla. Y ahí, de puño y letra, en una de las tarjetas con las letras de las zambas de la Valderrama, me parece que era, hizo una pequeña copla para mí. Y dice, dijo llorando la rosa al ver la idea bella flor, ¿para qué habré nacido si ella es más linda que yo? Así que, bueno, eso hizo que yo también escribiera una copla, una poesía en coplas, para retribuirle. Pero en esa época yo me fui a vivir a Cafayate, donde trabajé 10 años
en ese interín él murió, nunca pude darle las coplas. Cuando lo conozco a José con sus coplas, hice la continuación de aquellas, pero a él se las entregué, le digo, no quiero que me vaya a pasar lo mismo, así que a él sí le entregué las coplas. También con el tiempo y con ayuda de otros poetas, porque nunca uno no está solo, eso es la verdad, y hay que agradecer esa situación. El poeta Aldo Guardati me mandó en algún momento las bases de un concurso de décimas del Río de la Plata y Montevideo y Uruguay. Yo no había escrito décimas nunca, pero sí conocía las de Sor Juana Inés de la Cruz, en fin, aquellas del secundario. Así que me puse a leer un poco, a tratar de rever de vuelta la rima, que es rigurosa, y la forma, y bueno, eso me llevó a escribir una cantidad de décimas que me sirvieron para medio libro. Y paralelo a eso, hay un poeta español que se llama Juan Benito Rodríguez Manzanares, que es el creador de un nuevo ordenamiento de las estrofas en un poema que se llama Rimas JB. El JB viene de Juan Benito. Y también ahí la rima es mucho más rigurosa aún, y me gustó, me fue fácil, así que empecé primero a enviarle los poemas a él. Él tiene un reto quincenal en el cual no dejé de participar en ningún tiempo, varios años, y esas, con la anuencia del autor del JB y del Face, me animé, y la mitad del libro de décimas es la rima JB. Así que, bueno, ahí estoy. Me queda ver la poesía Julia, me parece que es más o menos como un poco parecida al JB, porque también son otros ordenamientos que hacen los poetas españoles, y creo que sí me gusta verlos, trabajar con ellos. Bueno, no sé. Ahora tengo algo más. Hace un tiempo más todavía me enamoré de la poesía japonesa, del haikus. A partir del haikus, el senryu, tanka y sedoka. Ahí escribí muchísimo, pero estoy esperando, me parece que tengo que tener un contacto o hablar con alguna persona o alguna autoridad de la asociación japonesa, como para contarles esta inquietud, para que no parezca a lo mejor una intromisión a su poesía sin el consentimiento, sin que sepan que yo escribí. Los haikus creo que son más de 800 los que escribí, y de eso como satisfacción personal tengo las respuestas de la gente, diríamos, del público que los lee, y son muy lindos, así que, no sé, en algún momento también me voy a animar y voy a publicar el libro de haikus, de poesía japonesa. Es difícil, ¿no? Porque requiere una filosofía de vida y de un acto de contemplación de la naturaleza y de pensar y pensarse, ¿no? Es la filosofía del haiku. Es muy breve, pero exacto. Ahí vuelvo a decir que la inspiración o la poesía en sí es una revelación, porque no se explica de otra manera, ¿no es cierto? El ver la naturaleza, el poder manifestar sentimientos con respecto a tanto la naturaleza humana, que es con el senryu, como la naturaleza en sí con el haiku, es tan breve, son una poesía tan pequeña, tan
17 sílabas, pero con una profundidad que asusta. Hay autores maravillosos. El otro día, o hace un tiempo ya, leí es una autora, yo los nombres no me los acuerdo, que dice: voy a dar unos pasos más y el viento apagará mi lámpara. Más profundo que eso me parece que no hay. Así que estoy feliz también con el haber escrito y tener el material necesario como para poder publicar un libro. Una duda, y obviamente no soy poeta, me gusta la poesía. Uno de los términos que se habla acerca del poema es la imagen poética. Desde mi poco entender, cuando leía tus libros, yo notaba eso que vos decís, de cómo miramos nuestro alrededor, ese objeto o ese contexto se transforma en palabras que se traducen en el poema. ¿Eso cómo lo manejas vos? ¿Cómo? Hay elementos que son materiales, como la naturaleza, el río, el árbol, los pájaros. El vuelo de los pájaros a mí me fascina. Y hay cosas que son intangibles, como el amor, el dolor, el desamor, la tristeza, pero todo se confabula, de alguna manera se arregla para que la magia, yo entiendo que es magia de las palabras, se vayan enlazando unas con otras y se forme una imagen tan patética, tan excelente de lo que uno quiere decir, que es como si lo estuviera viendo. Al principio digo, es un universo donde todo no está, pero que de pronto se puede construir y se puede hacer, se puede obtener. ¿Estás escribiendo? ¿Llorás? A veces sí. Perdón, ¿y te encontraste en una situación que llorabas y decías? Hace 1 o 2 años escribí una poesía, era el inicio de la primavera. Entonces comienzo diciendo: esta primavera, amor, veremos las flores como siempre, leeremos los libros como siempre, escucharemos el canto de los pájaros como siempre. Pero, y ahí yo me pongo a llorar porque lo que yo quería decir era que todo iba a pasar, pero yo estaba sola. Entonces, pero esta primavera, amor, solo yo sabré que estás a mi lado, nadie más. Y no se puede detener el llanto porque es una cosa que se vive. Sí me tocó, y no una vez, muchas veces. El llorar, el sentir propia la situación de amor, de desamor sobre todo. El otro día, escribiendo sobre Alfonsina Storni, hay una frase que me ponderaron, dice: porque digo yo que escribo cuando al amor le siguió el olvido, y es una cosa natural que ocurre, y bueno, ese es el motivo por el cual la poesía nace y se hace.